Muy buenas noches, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Quiero compartir en esta noche una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de nuestra responsabilidad para alumbrar, porque la Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo y tenemos nosotros que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces quiero tratar sobre este tema y vamos a orar primeramente para que el Señor nos guíe, nos dirija y que la presencia del Señor sea manifestándose en cada lugar donde se está escuchando esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar aquí, Señor, en tu presencia, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, pon en mi boca la palabra y edifica, Señor, en esta noche la fe de tu pueblo y de aquellos que aún no te conocen, pero que en esta noche, escuchando esta palabra, pueden tener esa comunión contigo, bendito Dios, y ser cubiertos bajo tu sombra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que leamos Salmo 67. Salmo 67, les invito para que leamos esta palabra del Señor. Dice el Salmo 67, versículo 1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Bueno, estos dos versículos del Salmo 67, vuelvo a leerlos porque realmente contienen un mensaje muy importante y es el tema de esta noche. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Bueno, junto con esta palabra también quiero que leamos Isaías capítulo 60, Isaías 60, versículos 1 y 2. Entonces, allí hay una invitación. Dice: levántate, resplandece. ¿Sí? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bueno, esta palabra es una palabra profética y es una palabra que de hecho ya tiene su cumplimiento. La palabra del Señor dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y ciertamente cada creyente en Jesucristo tiene la luz de Cristo y por lo tanto esta luz no se puede esconder. Es decir, no hay un cristiano que pueda estar de incógnito, porque en medio de las tinieblas debe brillar. O sea, la gente debe saber que tenemos a Cristo en el corazón. La gente debe reconocer que tenemos a Dios, que hay algo muy especial en nosotros. Y ciertamente debe resplandecer en nosotros la gloria del Señor. Y la Biblia dice aquí que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones,
Estamos viviendo precisamente tiempos donde tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Hay una completa eh, incertidumbre de mucha gente acerca de el futuro, acerca del mañana. Ciertamente hay cosas que en un momento dado se levantan y, y cómo va cambiando la sociedad y estamos viendo cosas nuevas. Entonces, cómo las legislaciones aprueban cosas que van aún en contra de la misma naturaleza humana. Y bueno, esto hace referencia a la oscuridad que cubrirá las naciones, donde muchas naciones se están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, esto nos muestra que el mundo está viviendo en tinieblas, pero que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, la gente tiene que vernos a nosotros y a través de vernos a nosotros, pues la gente va a tener hambre de tener lo que nosotros tenemos. Y ciertamente debemos ser testimonio para la gente, para que la gente diga, bueno, ¿usted qué tiene? La gente muchas veces leía el testimonio de un joven que siempre andaba alegre, siempre estaba contento y cantando, y trabajaba en un supermercado. Entonces el dueño del supermercado lo llamó un día y le dijo, quiero hablar contigo, y quiero preguntarte de dónde sacas tu gozo, porque este joven siempre no se le veía jamás triste, sino siempre estaba alegre, contento. Entonces él contestó, de la misión donde asisto, o sea, de la congregación donde se reunían. Allí he obtenido mi gozo. Entonces el dueño le dijo, ¿y puedes llevarme? ¿Me puedes invitar al lugar donde tú te reúnes? Y el hombre fue y escuchó la palabra y asistió a una reunión allí y miró el gozo, la alegría que había en la gente, la manera tan espontánea con la cual alababan a Dios, que se gozaban, alabando al Señor, bendiciéndole, y que verdaderamente era un pueblo alegre. Entonces, este hombre se convirtió al Señor porque vio en ese joven siempre un gozo permanente, una alegría que había en su corazón. Entonces la gente tiene que ver en nosotros precisamente cosas como el gozo, como la alegría. También dice la Biblia que en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, a través de obras, de buenas obras, que hacemos no para ser salvos, sino porque somos salvos, a través de obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, entonces mucha gente puede acercarse al Señor Jesucristo. Y volviendo aquí nuevamente al Salmo 67, vamos nuevamente a los versículos del Salmo 67, 1 y 2, dice la palabra, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y ciertamente cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, desde ese momento Dios nos ha bendecido. Ahora, la bendición de Dios tiene que verse en nosotros. No tenemos que esconder realmente ni sentirnos avergonzados de que Dios nos prospere y nos bendiga, ¿sí? A veces como que algunos tratan de no manifestar todo el bien que Dios les ha hecho, cuando es algo que la gente debe mirar cómo nos ha bendecido Dios, cómo nos ha prosperado, cómo nos ha hecho bien, cómo vivimos. La gente tiene que tener envidia muchas veces de lo que tenemos,
que los creyentes formamos hogares eh, eh, donde está la presencia del Señor. Y uno tiene que mostrar a otros que ciertamente el matrimonio no es algo que sucumbe, que es efímero sino que la gente tiene que sentir envidia. Por ejemplo, este año yo completo con mi esposa 45 años de matrimonio. Y alguno dirá, ¿y cómo han llegado tan lejos? Y seguimos bien y estamos contentos y es una bendición de Dios nuestro hogar, nuestro entendimiento con mi esposa. Entonces, ¿cómo hemos llegado tan lejos? Porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos ha mostrado cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga, la voluntad de Dios es bien para nosotros. Notemos que el Señor Jesús enseñó la oración, nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay enfermedad, ¿sí? En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay falta de unidad. Así que cuando viene el reino de Dios, entonces nos mantiene también en unidad en nuestros matrimonios y podemos tener matrimonios para toda la vida. ¿Por qué? Porque eso es también algo que la gente debe mirar en nosotros, que los matrimonios cristianos, por lo general, en la mayoría, en un porcentaje altísimo, siempre permanecen unidos, ¿sí? Digo un gran porcentaje, ¿sí? Es raro, sin embargo sí se dan algunas separaciones, pero hay motivos que muchas veces obligan a estas situaciones, pero en lo general siempre los matrimonios cristianos permanecen unidos para toda la vida. Entonces le damos gracias al Señor porque eso es luz para el mundo. Dice Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces el Señor hace resplandecer su rostro sobre nuestra vida. Ahora, cuando la gente ve en nosotros ciertamente que Dios está con nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos guarda en salud, que Dios si nos enfermamos, extiende su mano y nos sana. Entonces, que vivimos con tranquilidad, que aunque hayan dificultades y circunstancias difíciles a veces, la gente se asombra. Dice, ¿y por qué está tan tranquilo? Porque mi confianza está puesta en Dios y no en las cosas, ni en las circunstancias de la vida. Entonces, uno no reacciona ante circunstancias que nos pasan, porque también nos pasan circunstancias a veces que son difíciles, o circunstancias donde perdemos algún bien. Yo recuerdo que una vez se me rompieron el vidrio de la puerta y no habíamos echado seguro y se entraron unos ladrones, se llevaron el televisor, se llevaron un reproductor de video y bueno, otras cosas. Pero cuando llegué y vi que el vidrio, la puerta estaba entreabierta y el vidrio roto, entonces, pues claro, inmediatamente supe que ladrones habían entrado a la casa. Pues tuve precaución de entrar con cuidado no sea que estuviesen todavía adentro. Y bueno, ya no estaban. Pero eso no me afectó para nada.
no porque tuviese dinero en ese momento en el banco para decir voy a comprarme un televisor nuevo y un reproductor de video. No, sencillamente porque mi corazón no estaba pegado a esas cosas. Entonces dije, pues se robaron estas cosas, pero no van a robarse mi gozo, mi tranquilidad. Así que ya se llevaron esas cosas, no voy a sufrir por ello. Entonces notemos que así respondemos en muchas circunstancias. A veces se pierden cosas, pero no es motivo para que perdamos nuestro gozo. Y lo que dije es, bueno, se robaron ese televisor viejo, pues Dios me va a dar para comprarme uno nuevo. Y efectivamente Dios me dio para uno nuevo. Ya ese tiempo, ya los reproductores de video, el Betamax, era un Betamax y luego ya salió uno más moderno que era el VHS. Entonces que tenía unos cassettes grandes donde se podía grabar, pues de la televisión se podía grabar programas y entonces uno luego las podía reproducir. Bueno, pero ese Betamax ya estaba pasado modelo también. Entonces dije, pues Dios me va a dar un VHS. Y efectivamente, con el tiempo pasaron unos meses y Dios me concedió comprarme un buen televisor y un VHS. Y mientras tanto, entonces un hermano que supo que se me había enviado el televisor, dijo, yo tengo uno ahí, se lo puedo prestar mientras el Señor le provee uno. Le dije, gracias. Y bueno, ahí nos acomodamos con ese televisor pequeño, pero no, para nada sufrimos por eso. ¿Sí? Entonces, y mantuvimos siempre nuestra confianza en Dios, no le hicimos ningún reclamo al Señor, Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué permitiste que nos robaran estas cosas? Bueno, pues de pronto el Señor permitió eso, pero precisamente para ver cómo reaccionábamos nosotros. Y no reaccionamos, sino actuamos, porque Dios nos llama a que no reaccionemos, sino actuemos. ¿Qué es reaccionar? Reaccionar es uno tomar las cosas de una vez con ira, con enojo y aún maldecir a la gente que nos causó daño. Pero eso es reaccionar y de pronto llenarnos de ira y de enojo y comenzar a quejarnos. Eso son reacciones, eso es del alma. Pero el actuar es del espíritu, actuar es tomar dominio de la situación y tomar control de esa situación y aún decirle gracias Señor porque tú vas a proveer algo mejor para nosotros. Entonces notemos que eso es algo que es bueno. Y yo he visto personas que se les pierde algo y no, eso se llenan de pena y bueno, es como si se les hubiese ido parte de su vida en esa situación. ¿Por qué? Porque no tienen enteramente su confianza en Dios, sino en las cosas materiales. Y bueno, esto es un ejemplo de que cómo la presencia del Señor nos da paz y tranquilidad. ¿Sí? Este dominio propio dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no perdemos nuestra paz, nuestro gozo, aunque se pierdan algunas cosas materiales. En el mundo hay gente que obra mal, que procede mal, que muchas veces se vale de nuestra buena fe para hacernos daño, para quitarnos algo. Pero aunque nos quiten algo, no pueden robarnos nuestro gozo. Entonces, y nuestra confianza está puesta en Dios que el Señor nos devolverá el doble, como lo hizo con Job. Job fue atacado por Satanás y
Satanás fue quien le hizo todo ese daño, le robó todas las cosas que él tenía, sus bienes, pero al final el Señor le dio el doble a Job, multiplicó al doble todo lo que tenía y le dio 140 años más de vida. Así que notemos la grandeza del Señor. Entonces, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, la gloria del Señor debe manifestarse en nuestra vida. Le podemos contar a la gente nuestro testimonio de cómo Dios ha estado con nosotros en todo el tiempo. Yo recuerdo de cuando estaba como profesor en Duitama, en el Instituto Integrado, los estudiantes de mi curso, yo tenía un curso, era el director de ese curso y entonces se portaron mal con una profesora de edad, se burlaron de ella y le hicieron llorar y bueno, el rector me llamó y me dijo, haga algo con esas personas, con esos estudiantes que mire cómo se han portado. Esa conducta está terrible. Entonces yo fui y le hablé al curso. Comencé pues dije voy a predicarle la palabra. Pero empecé a tratar de darles un mensaje y entonces vi que la gente se estaba aburriendo, que pasaron 5 minutos y ya la gente estaba aburrida de lo que le estaba diciendo. Entonces dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Entonces el Espíritu Santo me dijo, cuéntales tu vida. Y entonces yo empecé a contarles, bueno, yo quiero compartirles, les dije, cómo ha sido mi vida desde mi niñez. Yo he sido una persona que siempre he confiado en Dios y Dios siempre ha estado conmigo. Y bueno, la gente comenzó a poner interés en mi testimonio. Y entonces les conté cómo había pagado mi estudio en la primaria y luego cuando inicié el bachillerato, entonces no tenía para pagar el estudio, pero tenía confianza en Dios. Y el Señor me dio a aprender a hacer algunos oficios, algunas cosas, y aprendí a hacer unos dulces que se llaman melcochas, que se derrite panela y se deja que se vuelva un caramelo allí, y luego ese se bate y eso blanquea, y se forma un dulce que llamamos melcocha. Entonces yo hacía esos dulces y conseguí contratas en diferentes tiendas y entonces yo llevaba mis melcochas allí y ellos me las vendían. Y bueno, con eso ganaba algún dinero. Pero después aprendí a hacer un poco de trabajar la madera, compraba tablas y hacía unas butaquitas y las llevaba a la plaza y la gente me las compraba. Después el Señor me concedió eso como niño. El Señor me concedió aprender algo de ebanistería, de carpintería. Y entonces ya hacía unos butacos y los comencé a hacer en serie. Y también los vendía en la plaza de mercado y no tenía dificultades para vender eso y me iba bien. Así que con ese dinero que yo ganaba, pagué todo mi estudio en bachillerato. Pero cuando me fui para la universidad, entonces, bueno, tenía el deseo de ir a la universidad y en ese tiempo, pues no había universidad en mi ciudad. Eran escasas las universidades. Solamente habían universidades en el año 70 en varias capitales de departamentos, ¿sí? En Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Tunja, pero en las ciudades intermedias no habían universidades. Después luego se extendió y ahora hay universidades en muchas ciudades. Pero yo tenía que abandonar mi ciudad e irme a otra ciudad para estudiar.
pero eso demandaba tener una habitación, pagar una renta por ella, demandaba pues transportes para esa otra ciudad, demandaba la alimentación y yo no tenía dinero, pero sí tenía fe. Tenía fe en Dios y dije, Señor, tú te pido que me des el estudio en la universidad. Y entonces, eh, efectivamente, Dios primero me dio la oportunidad de ingresar a la universidad. Me presenté y tuve la fe de que pasaba y pasé. Yo cuando fui a mirar el resultado, no fui a ver si estaba, sino fui con la plena seguridad de que yo había pasado y efectivamente mi nombre estaba allí. Y bueno, entonces pude matricularme e inicié el estudio, pero no tenía mucho dinero. Yo, eh, pero sí tenía mi confianza en Dios. Bueno, como a los 3 meses o 2 meses más o menos de haber ingresado, entonces ya noté que me iba a hacer falta para la comida. Aunque la universidad tenía un servicio de restaurante y era muy económico, sin embargo, pues no estaba ese dinero. Entonces yo fui a mi habitación y me arrodillé ahí al lado de mi cama y oré al Señor. Le dije, Señor, tú me trajiste aquí, me has abierto las puertas y de la universidad y hasta ahora me has sostenido. Te pido que me des la alimentación. Y entonces me levanté de allí. Después de haber hecho la oración, el Señor me guió para que fuera a la universidad. Y la universidad tiene varias dependencias, bienestar estudiantil, eh, eh, la, la dirección deportiva, laboratorios, biblioteca, en fin. Entonces, ¿a qué lugar iba de la universidad? Entonces el Señor me mostró, me guió para ir a la biblioteca. Y de la biblioteca salía un señor que trabajaba ahí como monitor. El monitor trabajaba 10 horas para la universidad y la universidad le daba la alimentación. Entonces yo, precisamente el Señor me puso a esa persona, a ese estudiante, para preguntarle. Le dije, disculpe, ¿cómo hace uno para ser monitor? Aunque yo ya había preguntado cómo era. Sin embargo, quería establecer una comunicación con él. Y entonces él me dijo, pues pase la solicitud a bienestar estudiantil y, y allá se la aprueban. Pero entonces yo ya había preguntado en bienestar estudiantil y habían solicitudes para todo ese semestre y para el siguiente. O sea que mi necesidad era urgente, era ya próxima. Así que no podía esperarme hasta el otro semestre. Pero entonces él me dijo, cuando nos fuimos a despedir, él era también deportista, representaba a la universidad. Entonces me dijo, yo me voy a unos Juegos Nacionales y tengo pues que dejar este puesto. Entonces, él dijo, dentro de 20 días me retiro. Pero desde ese día no volvió. No volvió, yo estaba pendiente y pasaron 20 días y fui y hablé con el director y entonces él me dijo, ¿seguro que ese estudiante no vuelve? Le dije, pues yo hablé con él hace 20 días y me dijo que él se retiraba. Entonces mandó preguntar porque llevaban un registro y entonces efectivamente hacía 20 días no había vuelto. Entonces me dijo, ¿seguro que no vuelve? Pues eso fue lo que me dijo él. Y pues efectivamente no ha vuelto en este tiempo. Entonces me dijo, mandó llamar a una secretaria y me hizo una carta de recomendación para el director de bienestar estudiantil. Y claro, como de director a director pues se hacen favores, pues inmediatamente que llegó la carta a bienestar estudiantil, el director la respondió aceptándome a mí, porque en esa carta él solicitaba que me nombraran en su lugar. Y bueno, al día siguiente ya estaba trabajando como monitor en la biblioteca
y la universidad me daba la alimentación. Notemos cómo Dios responde la oración en una forma específica. Yo le pedía la alimentación y me dio exactamente la alimentación. Y bueno, ese semestre lo terminé de esa manera. Tenía la alimentación y para otros gastos pues yo hacía un trabajito los sábados en la ciudad de Sogamoso, entonces ganaba para la pieza y para otros gastos. Entonces se terminaba el semestre y tenía que matricularme para el siguiente. Entonces yo, y se acababa esa monitoría también, o sea, ya no iba a tener la alimentación para el siguiente semestre. Pero yo fui a la biblioteca y como a la 1 de la tarde, me senté en una mesa ahí cerca de la dirección e hice una oración a Dios porque Dios está en todas partes. Entonces le dije, Señor, hasta aquí me has ayudado, te doy gracias. Y yo estaba pensando en un trabajo nocturno. Y yo dije, bueno, ya profesores de matemáticas hacen falta en muchos lugares. Y hay colegios nocturnos, entonces yo pensaba que pedir al Señor que me diera un trabajo nocturno y pensaba que me lo iba a dar de pronto en un colegio para dictar clases en la nocturna. Pero no, el Señor dice que Él nos da mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Entonces yo le pedí ahí en la biblioteca, ahí habían como unos 200 estudiantes en esa biblioteca, pero yo le pedí ahí mentalmente al Señor, hice mi oración, Señor, te pido que me des un trabajo nocturno. Y entonces yo estaba narrando esto a los estudiantes y ninguno se movía. Y sonó el timbre, era la última hora de clase, eran ya la hora de salida. Y ustedes saben que cuando suena la campana para salir, todo el mundo se levanta y sale. Pero no, todos los estudiantes estaban tan abismados con lo que le estaba contando de mi vida, de cómo Dios estaba conmigo, que ellos, ninguno se inquietó por salir del salón. Y bueno, yo seguí contándoles y mi experiencia con Dios. Les dije, y vea, es la oración más rápida que Dios me ha contestado. Les dije, porque ni siquiera, o sea, Dios me comenzó a responder aún antes de pedirle. Porque cuando yo dije, Señor, necesito que me des un trabajo nocturno, en ese instante ya el director de la biblioteca había salido de la oficina y estaba ahí junto a mi mesa. O sea que yo terminé de decir, Señor, te pido un trabajo nocturno, y el director se paró en ese instante ahí. O sea que lo trajo desde antes de que yo empezara desde antes de que le pidiera, ya el Señor traía la respuesta. Y me dijo, David, pues él me llamó por el nombre porque como yo estaba trabajando como monitor en la biblioteca, pues me conocía. David, ¿usted quiere trabajar aquí en la biblioteca, en la sección nocturna? Y hemos creado un puesto y si tú quieres, pues puede ser tuyo. Le dije, claro, doctor. Entonces me dice, pero es necesario que presente el concurso con otros 6. Y si ganas el concurso, pues el puesto es tuyo. Pues yo inmediatamente supe que era respuesta de Dios y en mi corazón tuve la fe, dije, eso es mío. Esta es la respuesta de Dios, instantánea. Y entonces nos presentamos al concurso, nos dieron unos libros para estudiar y nos presentamos al concurso. De los 6, solamente nos presentamos 3. Y de los 3, el Señor me consiguió sacar de 100 puntos, saqué 100 puntos. Y entonces
con ese resultado, pues me nombraron a mí como supernumerario, es decir, me dieron el trabajo y me pusieron un sueldo mensual. Y bueno, yo le había pedido al Señor que me diera mi estudio, no que me diera trabajo para pagar el estudio. Luego le pedí trabajo. Y entonces, pensando precisamente con el trabajo pagar el estudio, pero yo le había pedido a Dios que me diera el estudio. Así que el Señor me dio trabajo en la misma universidad y por ser ya empleado de la universidad, entonces estaba exento de pagar pensión, de pagar matrícula. Entonces quedé exento de toda mi carrera de pagar matrícula y quedé exento de pagar servicios laboratorios, servicio de bienestar estudiantil y otros servicios que tocaba pagar. Quedé exento de todo eso. O sea que Dios me respondió mi oración tal como le pedí. Señor, dame el estudio en la universidad. Él me dio el estudio completamente sin que yo pagase un centavo. ¿Por qué? Porque pues yo no tuve que gastar del dinero que ganaba como empleado, no tuve que gastar. Inclusive el sindicato me dio 700 pesos de libros, que eso era, en ese tiempo era casi otro sueldo. Y con eso compré todos los libros de mi carrera. Entonces, tenemos un Dios que nos da mucho más allá de lo que le pedimos o entendemos. Y es un Dios que cuida de nosotros. Es real, su presencia está con nosotros. Muchos otros compañeros me decían, bueno, ¿y usted cómo hizo para conseguir ese puesto? Ese puesto es extraordinario. Usted está, mejor dicho, está hecho. Entonces, pues, ese puesto lo conseguí con la palanca que no necesita punto de apoyo. Digo, ¿cuál es? Digo, Dios me dio ese puesto. Y yo siempre testificaba que Dios me había dado ese puesto. Entonces, bueno, con muchas otras experiencias también les conté a los estudiantes y ellos, cuando les pregunté, ¿ustedes quieren tener esa experiencia? ¿Ustedes quieren también tener esa confianza en Dios, esa amistad con Dios, saber que Dios es real? ¿Cuántos quieren invitar a Cristo a entrar a su corazón? Y todos esos estudiantes levantaron su mano. Les dije, vamos a hacer una oración, invitando a Cristo a que su presencia llene sus corazones y ustedes van a tener la misma fe. Sí, ustedes van a poder confiar en Dios y no se van a limitar por nada, porque Dios ciertamente es real y nos bendice y responde a nuestras peticiones y cumple los deseos de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, somos llamados para que la gente conozca nuestra vida y debemos dar testimonio, contar las obras del Señor. Por eso el Salmo 67 continúa diciendo, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Y cómo pueden alabar al Señor los pueblos? Pues escuchando acerca de sus obras, de su grandeza. Ahora dice el versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Bueno, también tuve la oportunidad de contarles cómo Dios no solamente había conocido a Dios como mi Salvador, porque ya tenía confianza de que Dios me había dado vida eterna en Cristo, sino que les conté, entonces, con esa experiencia de provisión, les dije, Dios también ha sido mi proveedor. Yo le he conocido como mi proveedor. Y también les dije, pero también le he conocido como mi sanador. Entonces les conté que cuando estaba en la universidad, el primer semestre, pues precisamente conseguí una habitación en una pues económica, pero en una terraza, y hacía mucho frío.
Entonces, por el frío me adquirí una bronquitis y la bronquitis se volvió crónica. Y entonces, en ese tiempo yo no tenía todavía la fe para sanidad. Pero entonces, después de que en esos días me llegó un libro de un evangelista, eh, y ese libro estaba fundamentado todo en la palabra del Señor. Y él decía, usted es un creyente y tiene derecho a ser sanado por el Señor. Y yo creí y me puse manos en el pecho porque mi pecho me silbaba porque estaba congestionado y hacía ruidos. Y entonces oré para que Dios me sanara, ¿sí? Y efectivamente Dios me sanó de esa bronquitis crónica. Y tuve esa experiencia de conocer a Dios como mi sanador, ¿sí? Como mi sanador. Y bueno, yo he conocido a Dios como mi salvador, mi proveedor, mi sanador. También le he conocido como mi victoria. En una ocasión se levantaron un poco de compañeros de trabajo contra mí, pero yo puse mi confianza en Dios y Dios me dio la victoria. Sin tener que hacer yo nada, el Señor me dio una completa y absoluta victoria. Entonces, le conocí también entonces como Jehová Nisi, como yo soy tu bandera, tu victoria. Y he conocido al Señor, entonces, también como mi paz. Ya les contaba que hay situaciones donde muchas veces se puede perder algo o puede uno recibir alguna estafa o algo de alguien, pero no nos puede robar la paz. O sea que he conocido al Señor como yo soy Jehová Chalón o tu paz. Entonces el Señor nos brinda paz. Y es una bendición entonces uno experimentar que Dios ciertamente está con nosotros, que tenemos la presencia de Dios que está con nosotros. Y he tenido la experiencia de que Él aún cumple los anhelos y nuestros pensamientos, ¿sí? Que aún antes sin pedirle, Él nos concede deseos, ¿sí? que nacen. Entonces, yo recuerdo de una ocasión que, siendo niño también, eh, vinieron de un instituto bíblico a la iglesia en Sogamoso a pedir una ofrenda, una colaboración, porque los estudiantes que estaban en el instituto pues estaban careciendo de muchos elementos y necesitaban una ayuda. Entonces que necesitaban pues jabón, crema dental, cuchillas de afeitar, cosas así, que las personas que pudieran ofrendar, los hermanos que tuviesen a bien dar una ofrenda para ellos, lo hicieran. Y yo siendo un niño, pues escuché eso, y anhelé haber tenido dinero para dar una ofrenda para eso, pero no lo tenía en ese momento. Entonces yo me fui para la casa y entonces en ese tiempo pues Sogamoso era muy pequeño y las calles no tenían pavimento y había pocos carros, especialmente taxis, muy pocos taxis. Entonces pasó un taxi y levantó tierra, es decir, venía un taxi y al llegar a la esquina se detuvo, pero levantó un poco de tierra y yo vi dos papeles que volaban ahí en la tierra que levantó y de pronto me fijé más y dije, me parecen billetes y yo me acerqué y efectivamente eran dos, el carro siguió y entonces yo fui y miré y eran dos billetes de 5 pesos. Entonces mire cómo el Señor cumplió mi deseo. Yo tenía ese deseo de poder colaborar, de tener un dinero para colaborar con esos estudiantes del instituto, pero no tenía dinero. Pero Dios me proveyó dos billetes de 5 pesos. En ese tiempo pues era plata.
y bueno, pude dar una ofrenda de ahí para comprar algunos cremas dentales, algunos cepillos para los dientes y cuchillas de afeitar. Y bueno, llevé mi contribución y el Señor me concedió pues ese deseo, ¿sí? Y uno nota que la Escritura dice que a los justos les será dado lo que desean. Y es una verdad. Dios está con nosotros de una manera tan personal que es un amigo y es un padre para nosotros. Entonces Él cumple los deseos de nuestro corazón. Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, y escuchaba precisamente un testimonio de un pastor que hablaba precisamente también de su experiencia personal con el Señor. Entonces, él tiene una afición de pesca, la pesca. Entonces, eh, había comprado algunos elementos de pesca, sus cañas, y bueno, entonces comenzaron a llegarle revistas de pesca. Entonces él comenzó a ojear las revistas de pesca. Bueno, primero vienen pues las cañas y los precios de las cañas y bueno, y siguió ojeando. Después aparecen otros elementos de pesca, los carretes para igualmente el precio es similar al de la caña. Bueno, después las moscas, después los vestidos para los impermeables y todo para facilitar la comodidad de la pesca. Y bueno, al final, entonces aparecen otros objetos como una silla que tiene precisamente una, eh, una figura de un hermoso pescado allí, que por lo general una persona que le gusta la pesca a veces desea tener un sillón como esos. Pero también aparecen otros elementos, una cantimplora eh, que tiene una forma muy especial, eh, una forma anatómica también se ajusta al cuerpo. Entonces, pero por lo general los que muchas veces los pescadores llevan esa cantimplora, es llena de licor. Y bueno, y si no pescan, pues no importa, porque pues además de la interés de la pesca es pasar un tiempo ahí y tomarse unos tragos. Entonces dijo, siendo él un pastor, dijo, pues yo no realmente no necesito una cosa de estas, porque no voy a echarle whisky ni brandy. Entonces, pues como que no le dio importancia a eso. Y bueno, cerró la revista. La última que vio fue precisamente esa cantimplora. Y estando ya en otro país predicando la palabra, entonces le dieron a, a él y a la esposa, le dieron dos obsequios. Y la esposa pues abrió sus obsequios y era una caja de zapatos, pero dentro de esa caja de zapatos habían muchos regalos, detalles y cosas que gustan a las personas y más detalles con características cristianas. Entonces, pues le gustó bastante. Y después él abrió su paquete, entonces se imaginan que era, pues a él le había pasado por el pensamiento cuando vio la revista, pues esa cantimplora, pero la descartó porque dijo, pues no, no le voy a dar ese uso, así que la descartó, pero exactamente Dios le envió una cantimplora, o sea, el regalo que le dieron fue esa cantimplora que había visto en la revista. Y bueno, él dice que estaba ahí otro día echando se había acercado a uno de esos lugares de pesca, a un lago, y él se puso a tirar unas piedritas y veía cómo los pescados saltaban
y muchos venían a ver, a recoger lo que caía al agua. Entonces le vino al pensamiento que ¿qué haría un pescado si se tragara una abeja? Y curiosamente, o sea, instantáneamente apareció una abeja delante de él. Y entonces se detuvo ahí, como, y de pronto, inexplicablemente cayó al agua. Y vino el pescado y precisamente él había pensado, ¿y qué haría un pescado si la abeja tiene un aguijón? Entonces, como esa curiosidad de que qué pasaría si que una abeja cayera al agua. Entonces, él quedó completamente asombrado porque así es Dios. Dios a veces se complace en satisfacer cosas tan como esas, ¿sí? Como mostrándonos que Él se interesa por nosotros. Y tenemos un Dios que verdaderamente se interesa por nosotros, ¿sí? Ya le preguntaban que cuál era uno de los milagros más espectaculares que ha visto. Bueno, él pensó en varios de los milagros que ha visto. Él ha tenido experiencia de ver cómo al orar por personas que tienen partes metálicas en su cuerpo, que reemplazando un hueso, cómo Dios ha transformado ese metal en hueso y ha sanado a las personas, les ha liberado de dolores. Pero también ha visto a ciegos sanados, a gente que, que el cáncer ha sido quitado de sus cuerpos. Y bueno, él pensó también, bueno, dijo, pues uno de los milagros que no parece tan grande, pero a mí me causó una impresión muy grande, fue el de una señora que tuvo un accidente en su dedo meñique y se fracturó el dedo meñique y luego pues lo vendaron y el hueso soldó, pero no soldó exactamente derecho, bien derecho. Y aunque el dedo tenía movilidad y tenía sensibilidad y funcionaba bien, sin embargo el dedo estaba torcido. Pero al orar por ella, el Señor le enderezó su dedo y dijo, pero eh, entonces él entendió de que muchas veces uno dice, bueno, si el dedo funciona bien, está un poco torcido, pero funciona bien y no le duele y está trabajando bien, pues no necesita sanidad. Sin embargo, si a la persona le interesa, a Dios le interesa. Y a ella le interesaba que su dedo estuviese derecho. Y Dios se interesa por lo que a nosotros nos interesa también. Recuerde que la Biblia dice que a los justos les será dado lo que desean. Entonces, qué importante es saber que, que tenemos un Dios personal. Y volviendo al pasaje, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria del Señor debe manifestarse en nuestra vida, ¿sí? Y uno queda sorprendido de ciertamente cómo el Señor es tan real, que muchas veces cuando yo iba a orar a una clínica que quedaba allí en el Parque La Villa, y en ese tiempo habían parqueaderos ahí, pero siempre estaban ocupados. Pero antes de llegar al parque decía, Señor, por favor, concédeme un parqueadero. Y exactamente el Señor siempre me concedía el parqueadero. Cuando yo entraba a la plaza, algún carro estaba saliendo exactamente y me dejaba el lugar para mí. Entonces uno ve cómo el Señor se interesa en cosas, en las cosas de uno, cuando uno se interesa en las cosas de Él. Porque pues yo iba a ir a orar a la clínica por enfermos, entonces Él se interesaba en darme el parqueo para que yo no estuviese dando vueltas tratando de o ir lejos a otro parqueadero y dejar el carro.
pero él me dejaba un parqueadero ahí. Entonces uno ve cómo tenemos un Dios tan personal, que está, digamos, tan cercano a nosotros, como la Biblia misma lo dice, que tenemos un Dios que está tan cercano a nosotros en todo lo que le pedimos. Así que tengamos confianza en Dios, crezcamos en esa amistad con Dios, en esa confianza, que su gloria resplandezca en nosotros, ¿sí? La gente tiene que ver que Dios está con nosotros. Y eso es una bendición, porque el cristianismo no es religión, sino es una vida en la cual estamos acompañados por Dios. Una vida que compartimos con nuestro Creador, que nos ama. Y nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Y bueno, Él nos bendice continuamente. Termino, dice el Salmo, no olviden, el Salmo 67. Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Sí? O sea, cuando la gente ve que la gloria del Señor resplandece en nosotros, que Dios ciertamente es real para nosotros, entonces eso abre puerta para que sea conocido en la tierra el camino de Dios. Y por eso esos estudiantes, 40 estudiantes, cuando les hablé de mi experiencia, de mi caminar con Dios, ninguno rehusó recibir a Cristo en su corazón, porque ellos sintieron hambre de lo que yo tenía. Y ellos querían también esa experiencia. Y yo les dije así: si alguno quiere tener este tipo de experiencias con Dios y saber que Dios es real, invite a Cristo a entrar a tu corazón. Y efectivamente, todos lo hicieron, y Dios empezó a transformar a todos esos muchachos, y su conducta cambió. Entonces le damos gracias al Señor porque Él es real y pone la palabra, y su Espíritu nos guía en toda circunstancia. Oremos al Señor dándole gracias. Padre, te damos gracias porque tú nos has bendecido, y tu gloria, Padre Celestial, ha resplandecido sobre nosotros. Señor, que cada día tu gloria resplandezca sobre tu pueblo, que sobre tu pueblo sea vista tu gloria, Padre amado. Sí, Señor, que sobre tu pueblo, sobre tus hijos sea visto el bien de Jehová. Sí, bendito Dios. Padre, que en todo momento podamos nosotros estar siempre con paz en el corazón. Que en todo momento, Señor, podamos estar alegres. Sí, Señor, con gozo. Que nada robe nuestro gozo, nuestra tranquilidad, nuestra paz contigo, Dios. Padre Santo, yo te pido, Señor, por cada hermano que en esta noche está quizás con angustia en su corazón, que, Señor, ellos tengan esta experiencia de saber que tú eres un Dios que cumples el deseo de nuestro corazón, que aún muchas veces no expresamos nuestros pensamientos, solamente tenemos pensamientos, deseos, pero aún no nos atrevemos a pedir, y sin embargo tú nos complaces. Bendito seas para siempre. Oh Padre amado, en esta noche yo te pido, Señor, porque por cada hermano, por cada amigo, para que cada uno crezca en esa amistad contigo, en esa confianza, que sepa cada uno que tú eres, además de ser Dios, eres también un Padre para nosotros y un amigo. Y, Señor, que tú cumples el deseo de nuestro corazón. Y que, Señor, tu misericordia nos bendice. Gracias a ti, Padre. Bendito tu nombre para siempre. Señor, gracias, Señor, porque no solamente tenemos un conocimiento, ni tampoco hemos sido llamados para tener un conocimiento extenso teológico de ti, sino más bien de que tengamos una experiencia contigo, de que tú seas real para nosotros. Sí, Señor. Padre, que los hechos de la historia se conviertan en los hechos de nuestra experiencia. Sí, bendito Padre.
en el nombre precioso de Jesús. Extiende tu mano, Señor, sobre todo hermano que esté con tristeza. Quita esa tristeza, Señor. Señor, que se alegren en ti, que aún en medio de esas circunstancias puedan sacrificar gozo, que Señor en medio de circunstancias puedan cantarte y alabarte, Señor. Padre, porque tú cambias, Señor, el lamento en gozo. Sí, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno, Señor, sé velando por cada uno de tus hijos. Sabemos que estamos a tu cuidado desde el momento en que decidimos creer en Jesús. Tú te convertiste en nuestro Padre y nosotros en tus hijos, y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha conseguido compartir, parte del testimonio personal. Hay muchas otras cosas, pero se necesitarían horas para compartir de muchas experiencias que hemos tenido con Dios. Entonces vamos a orar algunas peticiones. Dice, pido oración por el alma de mi tío Juvenal, que ha fallecido y está en presencia de nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces vamos a orar por Danilo Macías Rivera, que el Señor te consuele, hermano, y consuele a toda tu familia. Hermano, créame que así como el Señor Jesús fue a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro, allí está el Señor Jesús, su presencia. Está ahí con ustedes para fortalecerles y para traerles el consuelo que necesitan. Entonces, como usted mismo lo dice, Él está en la presencia de nuestro Padre. Así que ese es el mayor consuelo, saber que Él está en un lugar mucho mejor que este y que está disfrutando de la gloria del Señor. Entonces, que estas palabras les consuelen y vamos a orar por ustedes. Padre, yo te pido que tu consuelo venga a los corazones de toda la familia de Danilo Macías. Padre, que Señor, esa tristeza, el Señor que hay en sus corazones, sea también acompañada con tu presencia y reciban el consuelo que necesitan en este momento. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, que cada uno experimente tu presencia consolando sus vidas, fortaleciéndolos. En el nombre de Jesús, amén y amén. También saludamos a Martica Cárdenas. Pide oración por su hija Jennifer. Dice que tiene debilidad y cerrado el pecho, que está con gripa. Padre, en el nombre de Jesús ordenamos que todo virus de gripa que hay en su cuerpo se muera. Todo virus que haya entrado en ella se muera ahora y todo síntoma de enfermedad se vaya. En el nombre de Jesús hablamos salud para su cuerpo. Gracias porque por las heridas de Cristo es sana ahora. Amén. Mariana Yive Velandia, hoy llevaron a mi nietecito al médico. El médico quedó muy asombrado de ver a David que porque el niño estaba muy crítico en verdad y es un testimonio muy grande para la gloria de Dios. Bueno, el médico quedó sorprendido porque el estado en que le habían atendido era crítico y ahora pues está bastante restablecido y de una forma muy rápida. Entonces gracias al Señor porque Él responde la oración. Gladys Pérez Vera, pido oración por Cecilita de Romero. Padre, Señor, te pedimos por tu hija Cecilia, por su salud, Padre, que tú multipliques fuerzas en ella y que su confianza esté puesta en ti, en el nombre precioso de Jesús. Extiende tu mano, Señor, y sánale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
También saludamos a Blanca Rodríguez. Ella escribe, amén, Él es nuestro todo. Bendito el nombre del Señor. Netalí Gijón, amén. Nancy Estela Torres Aguilera, amén. Yo también lo declaro como mi sanador. Hay una petición de Neptalí. Dice, Pastor David, pido oración por mi familia porque hoy nos intoxicamos con la comida. En el nombre de Jesús declaro la palabra, la promesa en Marcos 16, 17, que si comiésemos cosa mortífera no nos hará daño. En el nombre de Jesús declaro anulada toda toxina que estaba en esos alimentos y ordeno que esa toxina pierda todo poder en sus cuerpos y se desvanezca y no produzca ningún daño. En el nombre de Jesús, que todo se restablezca completamente, que no haya dolores en su estómago y todo síntoma se vaya en el nombre de Jesús. Todo síntoma de intoxicación, toda toxina sale de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor, creemos que está hecho. También, buenas noches, pastor, pido oración he estado con un dolor extraño. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que María Nayibe sea ahora sanada de ese dolor. La causa que lo produce lo reprendemos y declaramos salud en su cuerpo. Gracias, Señor. Amén y amén. Luz Amanda Hernández Holguín, también le saludamos. Amén. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta y hará mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así es. Marina Molano. Nancy Estela Torres Aguilera, Sandra Cárdenas, les saludamos. Danilo Macías también ya les saludamos. Mariana Nayibe Velandia, también a Sandra Cárdenas, David Steven Cárdenas, a Paola Suesca, a Marcelino Osorio Ojeda, allí en México, Lina Magdalena Soto Perdomo. Se me fue aquí la... bueno, ya. Ramón Duarte también, les saludamos. A Ruth Marina Montoya, allí en Bogotá. Buenas noches, cierre de semana bendecidos, amén. José Wilder Cárdenas Zúñiga, les saludamos también. También saludamos a Álvaro Barragán, a Nubia Betancur, a Sandra Barrera, a Berta Corredora Bella, a Fidel Gijón Martínez, allí en Oaxaca, México. Entonces, bueno, un gozo de haber compartido esta palabra y esta experiencia de vida con el Señor. Además, a esa petición de Gladys. Y pido oración por mi hija, que Dios la bendiga en su viaje que va a emprender de regreso a casa. Amén. Es por mi hija Carolina. Gracias. Bueno, oramos por Carolina y en el nombre de Jesús que Dios le bendiga en su regreso a casa y le traiga con bien y apareje todas las cosas en nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Recuerden, mañana no hay predicación, el domingo a las 10 de la mañana. Entonces, les invitamos para que se conecten y para que compartan este mensaje. También en Google pueden buscar Familia Cristiana Sogamoso y ahí encuentran en YouTube los videos de todas las prédicas. Entonces, les invitamos a que compartan. Dios les bendiga.